Bien, vamos a empezar por los primeros tipos de ecuaciones, ¿sí? Que son logaritmos con números individuales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto se resuelve con la propiedad fundamental del logaritmo, ¿sí? Que nosotros, ¿qué sabemos? Si yo tengo el logaritmo en base a un número de b igual a c, lo voy a resolver con esta propiedad. Yo que sé que a elevado a la c me da b. Entonces, con esta propiedad se resuelven este tipo de ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, la primera, logaritmo en base 2 de x es igual a 3. Entonces, acá, como tengo un logaritmo solo, igualado a un número, lo puedo aplicar. Entonces, ¿esto qué me va a decir? 2 elevado al cubo me tiene que dar x. Es súper sencilla la primera ecuación. Entonces, me va a quedar que, vamos a ver si me anda, que 2 elevado al cubo me tiene que dar x, ¿sí? Apliqué la propiedad esta, ¿sí? Entonces, miren la primera que es sencilla, rapidísima. 2 al cubo me da 8, así que 8 vale x. Es decir, que la primera ecuación, miren lo rápido, rapidísimo que ya la resolví, ¿sí? Acá es lo mismo, tengo logaritmo en base a un número de x más 2 igualado a un número. Entonces puedo aplicar otra vez la propiedad, ¿sí? Entonces esto me va a quedar 3 elevado al cuadrado me tiene que dar x más 2, ¿sí? Entonces 3 al cuadrado me va a dar 9. 9, x es igual a x más 2. Entonces el 2 lo paso restando, me va a quedar 9 menos 2 es igual a x. Así que 9 menos 2 es 7, 7 es igual a x. También miren lo rápido y fácil que resolví estas ecuaciones. Obviamente que esto se va a ir complejizando, no son todas tan fáciles. Bien, ahora vamos a ver cómo resolver esta que tengo acá. Lo que pasa es que primero tienen que aprenderse muy bien las propiedades de los logaritmos, que si no lo vieran y no lo saben, se las dejo acá en un link acá arriba. Bien, para que las aprendan bien y después vengan. ¿Cómo resuelvo esto? Bien, ¿qué sabía yo? Se los voy a recordar, los voy a traer acá nuevamente para que las recuerden. Es que si yo tenía un número adelante multiplicando a un logaritmo, ¿sí? Un número multiplicando a un logaritmo, ese número yo lo podía subir acá arriba de b. Lo puedo bajar o lo puedo subir, ¿sí? En este caso yo necesito que me quede de esta forma las ecuaciones para poder aplicar la propiedad y resolverla fácilmente. Entonces no me conviene que el 3 esté acá abajo. Como está multiplicando este logaritmo, ¿qué hago? Este 3 lo subo acá arriba de la x. Es decir, que esto me va a quedar logaritmo en base 5 de x al cubo, ¿sí? Entonces lo puedo bajar o lo puedo subir. En este caso me conviene subirlo de 3. Entonces, ¿no ven? Una vez que yo tengo esto, ya puedo aplicar la propiedad. Re fácil, me va a quedar que 5 al cubo me da x al cubo, ¿sí? Entonces se me armó la ecuación. Buenísimo. Entonces, 5 por 5 por 5, este que está, o resuelvo esto, que hago 5 por 5 por 5, o más fácil, paso ya directamente esto que está en potencia, lo paso como raíz, van a ver ahora por qué, porque esto me quedaría raíz cúbica de 5 al cubo, o pongo 125 o 5 al cubo. Yo lo voy a dejar en 5 al cubo porque ahora este 3, potencia con raíz, se simplifican más fácil. Y me queda que 5 es igual a x. Ustedes lo pueden hacer. Como saben, siempre hay muchas maneras de resolver. Así que yo les explico esto. Ustedes eligen el camino que ustedes quieran. Bien. Acá tengo vamos a utilizar otras de las propiedades, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros calculamos un logaritmo, vamos de este lado hacia el lado derecho, ¿sí? Yo lo tengo así y lo desarmo. En las ecuaciones generalmente hacemos al revés, ¿sí? Yo lo tengo desarmado con una resta. Entonces lo que voy a hacer va a ser unir el logaritmo. En vez de desarmarlo, lo voy a unir. Es decir, que si está restando, voy a unir estos dos con una división, ¿sí? Entonces, miren lo que voy a hacer ahora. Entonces esto me va a quedar logaritmo en base 2 de esto dividido esto. Yo no pongo los puntitos, miren cómo pongo la división. Voy a poner x más 3
Y lo que hago es hacer así, porque a mí me resulta más fácil escribirlo así. X menos 5, más cómodo, es igual a 3. Entonces, si se dan cuenta, vuelvo a lo mismo. Tengo logaritmo en base 2 de un número y igual a 3. Entonces, aplico de nuevo la propiedad, ¿sí? Me va a quedar que 2 elevado al cubo, 2 elevado al cubo, me da x más 3 sobre x menos 5. Entonces lo que puedo hacer es x menos 5 que está dividiendo, pasar al otro lado multiplicando, ¿sí? Me va a quedar 8 por x menos 5 es igual a x más 3. Entonces, este está dividiendo, pasa multiplicando. Aplicamos la distributiva y me va a quedar que 8x menos 8 por 5 me da 40 es igual a x más 3. Me quedó una ecuación de grado 1, fácil, la seca de un lado, los números del otro, resolvemos como cualquier ecuación que veníamos haciendo y me va a quedar 3 y este que está restando va a pasar sumando. Así que me va a quedar que 7x es igual a 43. Así que el 7 pasa dividiendo y directamente como 43 no divide en 7, lo voy a escribir directamente en forma de fracción, 43 séptimos, ¿sí? Porque si no me da exacto, yo lo dejo siempre en fracción, nunca en número decimal, para ser más precisa. Si no, siempre hay un pequeño margen de error. Bien, vamos con el último ejemplo. A ver, lo mismo, yo tengo las propiedades. Por eso primero les decía que si no vieron el video de las propiedades, empiecen por ahí para ponerlas en práctica. Lo mismo, yo tengo una suma de dos logaritmos, entonces encima con la misma base, eso es muy importante, que tengan la misma base, chicos. Entonces tengo la suma de dos logaritmos con la misma base, entonces lo puedo unir multiplicando. Entonces, miren lo que me va a quedar acá. Voy a hacer entonces logaritmo en base 2 y se multiplican, es decir, x por x sobre 8. Y esto me va a dar 1. Entonces ahí vuelvo a aplicar la misma propiedad que aplicamos para todas las ecuaciones, ¿sí? Me va a quedar que 2 a la 1 es igual a x por x sobre 8. Esto directamente lo puedo resolver, ¿sí? X por x me va a quedar x al cuadrado sobre 8. Bien, el 8 que está dividiendo lo paso multiplicando, así que esto me va a quedar 2 a la 1, me da 2. Y este que está dividiendo pasa multiplicando, me queda x al cuadrado. Así que 16 es igual a x al cuadrado y este que está en potencia pasa en raíz. Bien, otra de las cosas que tengo que acordarme es que si la potencia par pasa como raíz, automáticamente acá se aplican las barras de valor absoluto. Entonces, la raíz de 16 me da 4. ¿Qué significa? Que esto va a tener dos soluciones, el positivo y el negativo. Es decir, que la primera x va a valer 4 y que hay una segunda x que va a valer menos 4. ¿Sí? Tengo dos resultados, el positivo y el negativo. Así que bueno, acá tenemos las otras dos soluciones. Lo vamos a poner ahí. Ahí están todas resaltadas. Así que bueno, espero que les haya servido. Como les digo, es una de las formas de resolver logaritmos, ¿sí? Que es cuando yo puedo unir todo en un solo logaritmo y poder aplicar las propiedades. Pero hay a veces que esto no se puede hacer, no puedo unir y que me quede un solo logaritmo, entonces hay que aplicar otro método que lo puedo aplicar cuando tengo todos logaritmos en la ecuación. Bien, ¿qué hago yo? Acá tengo el igual. Lo que hago es tratar de aplicar propiedades para que me quede un solo logaritmo de un lado y un solo logaritmo del otro lado. Si presto atención, en el lado derecho ya tengo un solo logaritmo, pero del lado izquierdo tengo dos logaritmos. Entonces lo que voy a hacer es aplicar una propiedad para que me quede uno solo. Entonces, ¿cómo lo hago? Con las propiedades que estuvimos trabajando anteriormente. Si presto atención, acá tengo una suma de dos logaritmos con igual base. Entonces, si tengo una suma de dos logaritmos con igual base, puedo aplicar esta propiedad, ¿sí? Que si están sumando, los puedo comunir a través de la multiplicación. Bien, entonces, ¿cómo hago esto? Me va a quedar
El logaritmo de igual base, ¿quién es? El 5, logaritmo de 5. Entonces me va a quedar logaritmo en base 5. Y estos dos se van a multiplicar, ¿sí? Si estaba sumando, se multiplicaban y si estaban restando, se dividían. Entonces, voy a dejar esto por un costadito. Me va a quedar x por 2x menos 1. 2x menos 1. Y de este lado me va a quedar exactamente lo mismo. Logaritmo en base 5 de 2x más 2, porque de este lado ya hay un único logaritmo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque una vez que ya me queda un logaritmo de un lado y un logaritmo del otro, al tener exactamente lo mismo de ambos lados, lo puedo como simplificar. Es decir, se van a eliminar ambos logaritmos. Entonces me va a quedar una ecuación sencilla como las que se trabajaban anteriormente. Es decir, me va a quedar x por 2x menos 1 por un lado y 2x más 2 por el otro lado sin los logaritmos. ¿Sí? Ya los anulé y los quité de la ecuación. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer acá? Lo puedo bajar directamente o, ya que estoy, para ahorrarme un paso, voy a aplicar, ya que estoy, la distributiva. Vamos a aplicar acá distributiva. Es decir, que la x multiplica al 2x y al menos 1. Entonces, esto me va a quedar x por 2x es 2x al cuadrado. Más por menos menos. Y x por 1 me va a dar x. ¿Sí? Entonces acá me quedó 2x al cuadrado menos x. Y de este lado directamente me queda el 2x más 2. Muy fácil porque ahora se me convirtió en una ecuación de grado 2, ¿sí? ¿Cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas? Lo que vamos a hacer, ya que tengo los tres términos, es mandar todo para un costado, todo para un lado. Me va a quedar 2x al cuadrado menos x menos 2x menos 2 y lo igualamos a 0, ¿sí? Para poder aplicar Bhaskara. Entonces acá me va a quedar 2x al cuadrado menos 3x menos 2. Entonces, una vez que tengo igualado a 0, lo que puedo hacer es aplicar Bhaskara. Bien, ya a esta altura, ya Bhaskara lo tenemos que saber. A ver, vamos a repasar rápidamente. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto, vamos a hacerlo ahí. Yo lo estoy haciendo en una hoja borrador porque para que no me ocupe tanto espacio en la hoja. Ustedes lo pueden hacer, lógicamente, en la hoja de carpeta. 2 por a. Ese era Bhaskara. Bien, entonces, ahora recordemos, a es el coeficiente del x al cuadrado, b el coeficiente de la x y c el número, el término independiente. A no equivocarte porque a veces esto puede estar desordenado, no siempre va en orden, ¿sí? Prestar atención. Entonces, en este caso, a es 2, b menos 3 y c menos 2. Entonces me va a quedar menos b, así que me va a quedar menos 3, ¿sí? A no equivocarse ahí con el doble signo, ¿sí? Este menos es de acá y el menos del menos 3. Más menos la raíz cuadrada de b, que es menos 3, al cuadrado. Menos 4 por a, que vale 2, por c, que vale menos 2, ¿sí? Perfecto. Vamos a hacerlo ahí. Excelente. Todo esto sobre 2 por 2. Entonces, menos por menos me va a quedar 3 positivos, ¿sí? Porque menos por menos es más. Más menos, y ahora acá me va a quedar todo número elevado a potencia par me da positivo, así que menos 3 al cuadrado me va a dar 9 en positivo, ¿sí? Y esto se resuelve todo junto, menos por menos me da más, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 16. Hasta acá venimos excelente. Esto es como una ecuación normal de grado 2 y como cualquier ecuación cuadrática. Lo diferente era esto, ¿sí? La primera parte. Ahora me va a quedar 3 más menos. Esto me da 25 y la raíz de 25 es 5, ¿sí? Ahorrar unos pasos porque ya Bhaskara lo tenemos que saber requete bien ya. Bien, entonces vamos con nuestro primer resultado. Me va a quedar 3 más 5 sobre 4, ¿sí? Que eso me va a dar, a ver, 3 más 5 me da 8. Y 8 dividido 4 me da 2. Y mi segundo resultado va a ser
3 menos 5 sobre 4, ¿sí? 3 menos 5 me da, perdón, ahí está. 3 menos 5 me da menos 2 sobre 4 menos 1/2. Bien, acá hay un dato importante. A ver, esto porque muchos se equivocan en esta parte. ¿Qué sabemos nosotros? Que nosotros teníamos una propiedad muy grande que se las voy a mostrar acá. La propiedad fundamental del logaritmo, que es esta, ¿sí? Logaritmo en base a es igual a c, sí, esta es la propiedad fundamental. Bien, lo que tenemos que prestar atención son a estas tres consignas, más que nada a esta, que dice que b tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Cuando yo leo la propiedad fundamental me dice que b tiene que ser un número positivo. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá obtuve dos resultados, pero ¿qué pasa con el negativo, con menos 1/2? Pues me puede quedar logaritmo en base 5. Yo digo que la x vale menos 1/2. Esto estaría mal, ¿sí? No coincide con la propiedad fundamental. Entonces, de acá, de estos dos resultados que obtuve con ambas caras, este se va a eliminar, ¿sí? Y me voy a quedar con el positivo, ¿sí? Porque este me anularía la ecuación. Entonces, eso a tener mucho cuidado, porque acá tenemos un solo resultado que es x vale 2, ¿sí? Hay un solo resultado, la x vale 2. El otro no puede, no cumple, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan entendido ese paso porque es muy importante. Muchos ponen los dos resultados cuando es un único resultado. Bien, vamos con otro ejemplo. Esto lo vamos a correr, vamos a un costadito. Vamos con otro ejemplo. Tengo 3 logaritmos igual a 0. Bien, lo que hago yo es tratar mi método de resolución. Recuerden que siempre hay varios métodos. El que yo elijo es, como vimos acá, tratar de que me quede un logaritmo de un lado y un logaritmo del otro lado. Entonces, ¿qué hago? Estos dos los voy a unir y este lo vamos a mandar hacia el otro lado del igual. Como está restando, va a cruzar sumando. Entonces, estos dos vamos a unirlos a través de la propiedad que estuvimos trabajando, ¿sí? Que si está sumando, los voy a unir a través de una multiplicación. Bien, vamos a ver cómo me quedaría esto. Me va a quedar logaritmo en base 3 de 2x más 2 por x más 1. Muy bien. Y eso me va a quedar igual a logaritmo en base 3 de x al cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque vieron que si está restando, pasa al otro lado en positivo. Así que una vez que me quedaron los dos logaritmos de ambos lados, vamos a aplicar a eliminarlos, ¿sí? Eliminamos ambos logaritmos y nos quedamos únicamente con estos dos. Es decir, que me va a quedar 2x más 2 por x más 1 igual a x al cuadrado menos 1. Bien, este ejercicio que lo saqué de un libro tiene como una pequeña trampilla porque yo me tengo que dar cuenta, porque acá, bueno, podrían aplicar igual la distributiva, ¿sí? Pero lo que yo hago es, ya que veo que x al cuadrado menos 1, esto, lo único que tengo que estar muy canchera con los casos de factoreo, es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Y como acá veo que hay un x más 1, lo que hago yo automáticamente, como les digo, igual hay varios caminos. Yo les voy a contar el que hago para hacerlo más ágil y más rápido. Me doy cuenta que es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, como la raíz de x al cuadrado me da x y la raíz de 1 me da 1, ¿sí? En la diferencia de cuadrados yo esto lo podría escribir como x más 1 por x menos 1, ¿sí? Lo que pasa es que me tengo que acordar de la diferencia de cuadrados. Ustedes igualmente, de última, apliquen distributiva y se fijan hacia dónde llegan. Bien, entonces lo que hago yo para hacerlo más rápido es escribir 2x más 2 por x más 1 y acá voy a poner x más 1 por x menos 1. Ahora les voy a mostrar por qué. Porque este que está multiplicando lo puedo pasar al otro lado como dividiendo, ¿sí? Entonces me quedaría 2x más 2 es igual a x más 1 por x menos 1. Y este que estaba multiplicando lo vamos a pasar al otro lado dividiendo como x más 1. Entonces miren que bueno,
Si tenía lo mismo arriba y lo mismo abajo que estaban multiplicando, esto se puede simplificar, ¿sí? Lo elimino. No sé si se llega a ver ahí bien el color porque está medio clarito, pero eliminé estos dos, ¿sí? Acá lo mismo, los logaritmos los había eliminado. Muy bien, entonces miren, me quedó un súper fácil con la eliminación de esos dos, por eso digo que hay métodos a veces que hacen que nos salga más rápido y más fácil la inecuación, porque miren ahora, me quedó una ecuación de grado 1, facilísimo. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que haría siempre, las x de un lado, es decir, que me va a quedar 2x menos x es igual a menos 1 menos 2. Se llega a ver ahí, perfecto. Así que la x vale menos 3. Bien, a ver, vamos a ver ahora si esto puede quedar así, ¿sí? Si no me anula algún logaritmo, porque recordemos lo que estuvimos viendo acá, que el logaritmo no me puede quedar negativo. 2 por menos 3 me da menos 6. Menos 6 más 2 me da menos 4. Entonces acá ya determino que esto no puede ser y esta ecuación no tiene solución, ¿sí? Me lo anuló el resultado que obtuve, me lo anuló al no poder cumplir con la propiedad fundamental del logaritmo. Ahí lo tenemos. Así que bueno, este es uno de los pasos más importantes, sí, porque muchos tendemos a equivocarnos. Un método que se utiliza cuando tenemos logaritmos de diferentes bases, como son en este caso, ¿no ven? Base 216 y base 6, o como es en este caso que tenemos logaritmo en base 2 y en base 4. Bien, porque hasta ahora estuvimos trabajando todas ecuaciones que tenían todas igual base. ¿Qué pasa cuando me toca una ecuación que tienen diferente base? Bien, lo primero que tenemos que hacer es recordar una de las propiedades que estuvimos trabajando, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Si yo tengo el logaritmo en base a de b, esto es lo mismo que elegir una base, ¿sí? Una base, otro número, ¿sí? Que me convenga, de b sobre logaritmo en base c de a. Vamos a ver cómo con esto nosotros podemos resolver esta ecuación. Bien, lo voy a dejar acá para que lo tengamos bien a mano y lo podamos visualizar. Bien, tenemos base 6, esta es la única que está diferente. Pero ¿qué pasa? Igualmente 216 es potencia de 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este lo voy a reescribir de esta forma, ¿sí? ¿Quién va a ser C? ¿Qué base voy a elegir? Y voy a elegir base 6, ya que ambos dos están en base 6. Y además, 216 es potencia de 6, así que buenísimo. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Miren, yo voy a escribir logaritmo en base 6 de x menos, y acá, ¿cómo sería? Sería logaritmo, yo voy a elegir base 6 porque me conviene, de b, que sería x, sobre a, que sería 216. Entonces me va a quedar logaritmo en base 6, para que todos me queden en base 6, ¿de quién? De x sobre logaritmo en base 6, ¿de quién? De la base anterior, es decir, de 216. Perfecto. Y entonces miren cómo todos me quedaron en base 6. Excelente. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a resolver esto, el logaritmo en base 6 de 216. ¿Cómo resuelvo esto? Tiene que ser una potencia. Nosotros sabemos, primero vamos a ver la propiedad que ya la vimos, ¿sí? Que es a elevado a qué número me da b, ¿sí? A elevado a la 6 me tiene que dar b. Entonces, 6, a ver, vamos a ver, elevado a qué potencia me da 216, ¿sí? Nosotros sabemos que 6 elevado a la 1 es 6. 6 al cuadrado sería 6 por 6, 36. Y que 6 elevado al cubo efectivamente me da 216. Entonces, ¿qué significa? Que el logaritmo en base 6 de 216, esto da 3. Entonces, vamos a repasar. Logaritmo en base 6 de x menos logaritmo en base 6 de x sobre... Y acá me va a quedar, entonces esto es 3. Esto me va a dar igual al logaritmo en base 6 de 4. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Esta parte, a ver si se dan cuenta, a ver, si la entienden más que nada.
Cuando yo tengo una fracción, por ejemplo, vamos a partir de este recuerdo. Yo tengo esta fracción, por ejemplo. ¿Yo qué hago acá? Para restar fracciones, vamos a ver si se acuerdan, yo tenía que buscar un común denominador, ¿sí? Un número que esté en la tabla del 2, pero que también está en la tabla del 4, ¿sí? Que era 4. Y yo después, ¿qué hacía? Dividía y multiplicaba. No sé si se van a acordar. 4 dividido 2 es 2 y 2 por 1, 2. 4 dividido 4 es 1 y 1 por 3 es 3. Y bueno, y así uno resolvía una suma o resta de fracciones, ¿sí? En este caso sería lo mismo. Yo tengo acá una fracción y este tiene, si no hay nada, el denominador sería 1, ¿sí? Entonces, lo que se hace en estos casos es aplicar una resta de dos fracciones. El común denominador entre 1 y 3, lógicamente, va a ser el mismo 3, ¿sí? Común denominador, 3. Entonces, 3 dividido 1 es 3. Y 3 por logaritmo en base 6 de x va a ser 3 logaritmo, pues no se puede resolver. 3 logaritmo en base 6 de x, ¿sí? Entonces, 3 dividido 1, 3. Y 3 por esto me va a quedar lo mismo. Menos 3 dividido 3 es 1. Y 1 por logaritmo en base 6 de x y me queda lo mismo. Multiplicar por 1, recordemos que me queda el mismo número, ¿sí? Entonces, dividí, multipliqué. Igualmente, acá traigo otro ejemplo para que quede aún más claro. Logaritmo en base 6. Estamos. Bien. Entonces, si tengo 3 logaritmos de 6 en base x y le saco un logaritmo en base 6 de x, tengo 3 de... Es como tener, si tengo 3 manzanas y me quitan una manzana, me queda 2 de lo mismo, ¿sí? Es 2 de logaritmo en base 6 de x, ¿sí? Tenía 3 de esos logaritmos, me sacan 1, ahora me quedan 2 de esos logaritmos. Y este 3 que está dividiendo, lo podemos pasar al otro lado multiplicando, ¿sí? Entonces esto me va a quedar logaritmo en base 6 de 4. Bueno, en realidad generalmente se pone acá adelante. 3 por, ¿sí? Yo lo pueden poner atrás o adelante. Yo lo pongo adelante para que vean ahora el siguiente paso. Para que comprendan mejor el siguiente paso. Bien, ¿por qué? A ver, vamos a recordar las propiedades. Si yo tenía un número multiplicando un logaritmo, lo que puedo hacer este número es ponerlo en exponente, ¿sí? ¿No ven? Que si está en exponente baja, puede. Si está en exponente lo puedo bajar y si está abajo lo puedo subir acá arriba. Es decir, que este 2 iría en x al cuadrado, me quedaría. Es decir, que esto me va a quedar logaritmo en base 6 de x al cuadrado y acá me va a quedar logaritmo en base 6 de 4 al cubo, ¿sí? ¿Y por qué hice esto? Porque esto es un método de resolución de la parte 2, ¿sí? Que era cuando yo necesitaba, ¿sí? Que es del video anterior, que necesitaba que me quede un logaritmo de un lado y un logaritmo del otro lado, simplificado, reducido, sin sumas, sin restas, sin nada, para que yo lo pueda eliminar, ¿sí? Si yo tengo logaritmos y logaritmos, esto se elimina y solamente me quedan los numeritos de acá, ¿sí? Me va a quedar x al cuadrado es igual a 4 al cubo, ¿sí? 4 al cubo, 4 por 4 por 4, me da 64. Muy bien. Entonces, ahora, si está en potencia, pasa como raíz. Así que acá me va a quedar valor absoluto de raíz de 64. Así que la x va a ser más menos 8, ¿sí? Bien, uno diría, bueno, ya está, ese es el resultado. Pero no, que tenemos que recordar lo que habíamos visto en el video anterior. Sí, que yo le estaba diciendo de que teníamos que recordar lo que decía la propiedad del logaritmo. Que ¿qué me dice? Que b tiene que ser sí o sí mayor a 0. Entonces, si yo digo que la x vale menos 8, ¿eso puede ser esta x? ¿Existe el logaritmo en base 6 de menos 8? Y no, porque b tiene que ser un número positivo, no puede ser negativo. Así que este menos 8 estaría mal. Así que el único resultado de esta ecuación sería x igual al 8 positivo, ¿sí? Esa sería la única solución. El menos estaría mal, ¿sí? No pertenece al resultado. Así que bueno, esta es una de las formas. Le voy a mostrar otro ejemplo más para que quede bien claro más que nada esta parte. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Logaritmo en base 2 y en base 4 voy a elegir logaritmo en base 2, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Logaritmo en base 2 de x sobre
logaritmo en base 2 de 4. Si me viene buenísimo porque 2 al cuadrado es 4. Menos 7, uy, se me fue muy abajo, ahí, 7 logaritmo en base 2 de x es igual a menos 27. ¿Sí? Acá lo dejé igual porque la va a ser igual. Bien, esto me da 2 al cuadrado es 4, así que 2 elevado a la 2. Entonces esto me da 2. Entonces me va a quedar 5 por logaritmo en base 2 de x sobre 2 menos 7 logaritmo en base 2 de x es igual a menos 27. Y acá hacemos lo mismo, ¿sí? Este es como que tuviese un 1 imaginario, así que hacemos como un denominador 2. ¿Sí? Porque entre el 2 y el 1, el 2. El 2 está en la tabla del 2 y también en la del 1. Así que 2 dividido 2 es 2, es 1, digo. Y 1 por lo mismo me va a quedar lo mismo, ¿sí? Multiplicar por 1, recordemos que me queda el mismo resultado, ¿sí? 2 dividido 1 es 2. Y 2 por 7 me va a quedar menos 14 logaritmo en base 2 de x. Entonces divido, multiplico, divido, multiplico. Si tengo 5 logaritmos de x, me sacan 14 logaritmos de x, hago 5 menos 14, esto me va a quedar menos 9 logaritmo en base 2 de x sobre 2, ¿sí? Igual a menos 27. Bien, este que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando, así que me va a quedar menos 9 logaritmo en base 2 de x es igual a menos 27. Si está dividiendo, pasa multiplicando, me va a quedar menos 54, ¿sí? Como de ambos lados tengo negativo, es como que este menos lo pasara dividiendo, vamos a volver a ambos positivos, ¿sí? Es como que este menos lo paso dividiendo, y menos por menos, más. Así trabajamos con números positivos, que es más fácil. Bien, lo que trato de hacer ahora, acá no puedo aplicar este método de simplificar los dos logaritmos, ¿sí? Porque tengo logaritmo de un solo lado del igual, no tengo del otro lado. Entonces, en este, que es el método de resolución de los primeros ejercicios que di, se hace de esta forma. Yo necesito que me quede así para aplicar este método de resolución, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Miren, logaritmo en base 2 de x, acá este 9 me está molestando. Entonces, lo que puedo hacer es, tengo dos métodos, o este 9, aplico la propiedad esta, de que si está acá multiplicando el logaritmo, lo paso a potencia, así que me quedaría logaritmo en base 2 de x a la novena, o lo que puedo hacer, este 9 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo al otro lado. Como saben ustedes, a veces hay más de un método de resolución, así que ustedes pueden elegir el camino que sea válido lógicamente, ¿sí? Entonces me queda logaritmo en base 2 de x es igual a 54 dividido 9, 6. Entonces, ¿cómo termino esta ecuación con este método? Logaritmo en base a un número de b es igual a c, entonces a elevado a la c me da b. Entonces, a elevado a la c me da b. Bien, como me quedé sin espacio acá para que ustedes lo puedan seguir visualizando bien, lo voy a continuar en este papelito que está acá porque justo se me cortó. Pensé que me iba a llevar menos espacio. Entonces, ¿cómo terminaría este? 2 elevado a la 6 me da x, ¿sí? Entonces, 2 elevado a la 6 me da x. Entonces, este viene a continuación de esto. Entonces, si no entendieron bien ese paso, el primer video explica bien este procedimiento de resolución, ¿sí? Acá como se trata del cambio de base, lo hago un poquito más rápido. Entonces, ahí ya termino. 2 a la sexta, es decir, 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces, me da 64. Así que este es la resolución. Me quedó un número positivo, así que es válido. Recuerden que si me queda negativo tengo que verificar que no me anule los logaritmos. Así que 64 está perfecto, es válido, así que ese es mi resultado. Así que bueno,